lo que vaya escribiendo. Yo veía que en el video el domingo pasado le ponía no se ve. Ay, el puso. Bueno, hermanos, ¿cuántos tienen el material? ¿O en el celular? ¿Está el material en la computadora? Parece que lo tenemos ahí. Ahora abrimos. Bueno, vamos a ir a la segunda lección en esta mañana. Por eso yo les pasé por medio de los grupos, lo podés bajar de internet. Creo que algunos ya lo han impreso. Sí, me lo olvidé. Está bien. Ahora lo vamos a ver ahí en pantalla. Lección número 2 en esta mañana. Y estamos tocando todo el tema del Evangelio. Decimos bien, discipulado con este grupo, que prácticamente es una nueva iglesia. Todos los que están acá son personas que se han añadido en este último tiempo. Vamos a ver las conversiones falsas versus las conversiones verdaderas. Yo creo que muy pocos te hablan de este tema. Muy pocos te dicen que en una iglesia puede estar compuesta por falsos creyentes, o creyentes, valga la redundancia, creyentes que no han creído, o creyentes que no han entendido el Evangelio. Eso es lo maravilloso de lo que ha pasado a lo largo de estos años en nuestra iglesia, que cuando comenzamos a ver este tema, muchos son quebrantados porque se dan cuenta de que nunca habían entendido el Evangelio de verdad. Y eso es maravilloso, que tengan ese quebrantamiento, esa inquietud. Es muy bueno. Por eso Pablo decía que examinaos, en 2 Corintios 13:5 que está acá, examinaos a vosotros mismos. Él le dice a los corintios hace muchos años, fíjate qué importante que es verlo ahora. Examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a vosotros mismos. Esa es la idea de que cada uno de nosotros hacemos. ¿Seré salvo? ¿Realmente hay evidencias de conversión en mi vida, de salvación? Y no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Por eso vamos a ver la primera lección. Es esta, lección número 2. Nos dice qué es lo que va a importar en el día de su muerte. Ya hemos visto, hoy no hay nadie que nos visita por primera vez. Todos hemos visto todo el esquema, todo el dibujo del Evangelio. Si es necesario lo volvemos a dar. El domingo pasado se habló de arrepentimiento y fe, y hasta que se me cortó la señal, lo vi. Creo que terminaste, Cristian, ¿no? Se terminó, ¿verdad? De todas maneras hay que volver a verlo. Si hay alguna pregunta, bienvenido. Estamos para aprender. No es un culto esto. No quiero que sea un monólogo, vamos a hacer preguntas. A ver, ¿qué es lo que te va a importar el día de tu muerte? ¿Qué puede responder eso? ¿Qué es lo que va a pasar de acá a 100 años con tu vida? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que te va a importar? ¿Cuántos piensan de acá a 100 años? ¿Dónde vas a estar? Poner que tenés 30, 29, 40. En 100 años, ¿dónde vas a estar? ¿Escucha? No hay respuesta. No hay respuesta. Sí, y acá no vas a estar. No. Acá no vas a estar. Lo más importante sería conocer, estar seguro si tenés Jesucristo en tu corazón, ¿no? En ese momento, y ahí vas a ver. O sea, podemos decir lo que va a importar es el lugar donde estemos. O el cielo, O el cielo o el infierno. No es una metáfora, no es algo para asustar. Es que la eternidad comienza cuando cerramos los ojos. Pero la eternidad en el creyente comienza en el momento que creímos. Por eso dice, lo que le importará cuando le toque pasar por muerte y llegar a la presencia de su Creador es si tiene a Cristo o no. Porque si no tiene a Cristo, su Creador lo va a fulminar. Estará delante del trono del juicio.
está establecido que los hombres mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Así que, si es salvo o no, no hay nada más importante que nuestra salvación. Por eso, ¿por qué estudiamos esto? Un hermano me dijo, esto yo ya lo vi, ¿de verdad? ¿Sabe? El domingo pasado, no, el sábado hablamos con el pastor Cristian, o el viernes, me perdí. Y decimos, con el Evangelio no terminas nunca de estudiar. Es tan rico, se desprenden tantas doctrinas, la redención, la justificación, la adopción, la sustitución, ver todo lo que el Señor hizo desde la eternidad, que recién estamos empezando a desarrollar un poquito. En 100 años solo hay una cosa que nos va a importar, si estamos en el cielo o en el infierno. Yo ya acá no voy a estar en 100 años. Es por eso que el creyente en Cristo Jesús debe estar seguro de su conversión. Pablo exhortó a los corintios con el versículo que vimos recién. El apóstol sabía que había gente en las iglesias de aquel entonces que había creído en vano, que había creído sin convertirse a Cristo, sin llegar a ser salva. Dígame la verdad, ¿cuántos de los pastores de las iglesias hoy día se preocupan por esto? En que en su rebaño o congregación, realmente si la preocupación sea, ¿será salvo? ¿Alguna vez le confrontaron con eso en alguna iglesia que fue? No. Le dijeron, mire, usted tiene que, ¿sabe qué, hermana o hermano? Usted tiene que ver si realmente usted ha creído en Cristo. Y quizás se conforman con que usted hizo una oración, pero nunca en los evangelios vemos algo así. Es más, esto nos trae problemas. Yo tengo, que después en el culto vamos a leer una porción chiquita de este libro, Gente Problemática, de pastor a pastor, de Erwin Lutzer, y él cuenta una anécdota de un pastor que le fueron a visitar a un anciano, una persona grande, no un pastor, una persona grande que colaboraba en la iglesia, que era el que más ofrendaba en la iglesia, y hacía mucho que no venía, mandaba la ofrenda. No por la pandemia, estamos hablando del tiempo normal. Y este pastor nuevo le dijo, ¿saben qué, hermano? Quizás este hermano no es sano. Y cuando estaban visitándolo, él le dijo, ¿cree usted que realmente es salvo? Se ofendió muchísimo. Trabajó más de un año hasta que logró hacer renunciar a este pastor, por insolente. Bueno, con el pastor, ¿qué nos pasó en la oficina? Hablamos con un matrimonio y dijimos, ¿usted cree que su esposa es salva? Por evidencia que había. Se ofendió. Este estudio no les gusta mucho, porque muestra que en las iglesias hay trigo y hay cizaña, y no quieren ver eso. Pero es lo más sano que hay, como dijimos en el Evangelio. Si un médico solamente dice, está todo bien, no tomes nada, vas a vivir a pleno, y no te dice la verdad, vas a morir si no haces el tratamiento. Hermanos, el apóstol sabía que había gente en las iglesias de aquel entonces que había creído en vano. Eso quiere decir que no creyó. Pablo decía, había creído en vano, en vacío, en hueco, había creído humo. Cristo también halló esta triste realidad de las falsas conversiones, de personas que creían en Él, pero no tenían la salvación. Y eso está en Mateo 7, que hemos leído muchas veces. Mateo 7, que está acá. ¿Estamos ahí? Sí. Mateo 7. ¿Quién lo puede leer? Mateo 7, 21 al 23. Si llega a leer ahí, lo lee. Si no, en la Biblia. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, Mateo 7. Mateo es el evangelio que nos falta dar en la iglesia. Ahora, como no es un culto, es una clase participativa y todos estamos aprendiendo, les pregunto, ¿qué está diciendo ahí el Señor? Pará, Samuel. ¿Qué está diciendo el Señor ahí con respecto a la gente en el futuro?
Les escucho. No, Samuel ya conoce todo el material, pero les leo otra vez despacito, miren, y ustedes me explican. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, coma, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Punto seguido. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Resumen, y en serio la respuesta va a ser, entonces les declararé, les diré, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno, durísimo. Explíquenme. ¿Qué pasa? Todo, Elsa. Hay mucha gente autoengañada en la iglesia, mucha gente que se cree que trabaja para el Señor, que venir al culto es ya ser salvo. Hay mucha gente que vive impíamente y sin embargo cree que va a ser salva. Yo, bueno, salí de una iglesia que veía mucho pecado dentro de la iglesia, veía más pecado dentro de la iglesia que fuera. Y todos nos creemos que por estar trabajando para el Señor ya vamos a ser salvos. Yo en esa iglesia creía que por liberar a algunas personas, ayudar a algunas personas, ya tenía el Señor en mi corazón. Y no es tan así. El nombre era Laura. Laura. Bueno, Laura ya vio la aplicación. Yo lo que ahora le pregunto es qué dice el Señor. Laura dio bien la aplicación, pero yo lo que le pido es la interpretación. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Repito, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Tiene relación con el honrarlo solamente de labios. Bien, está dando aplicación. No es el Señor de tu vida, es Bien. un Señor. Interpretar el texto es ubicar qué es lo que está diciendo. El Señor está diciendo que en el futuro, cuando sea el día del juicio final, Él va a estar así, va a decir a la gente que por más que hayan dicho Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos. No van a ser salvos, no son salvos. Y que muchos le van a decir en ese día, Señor, Señor, hicimos un montón de ministerios en tu nombre. Y que Él le va a responder, ¿qué le va a responder? Nunca lo conocí. Eso es salvación. Salvación es conocer, salvación es una intimidad con Dios. Salvación es saber que todos nuestros pecados son perdonados y que no hay nada ahora que se interponga entre el Señor y yo, porque Él me liberó. Él me perdonó. Conocer en la Biblia es intimidad. Sí, Elsa. No, que no han hecho la voluntad de Dios. Bueno. Y por hacer la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios, ¿se es salvo? No. O sea, tenemos que tener obediencia en todos sus mandatos. El propósito de esta lección es de ayudarle a usted a examinarse a sí mismo, para que pueda saber si está en la fe o no. Estoy leyendo. Ahí está. Un análisis acerca de la parábola del sembrador, hermosa, aparecen 3 evangelios, menos en Juan, aparecen Mateo, Marcos y Lucas. Un análisis, vamos a estudiar la parábola del sembrador. Casi la doy predicada, pero no, la verdad que vamos a desmenuzarla entre todos nosotros, y usted va a ser parte de esto. Esta lección y la siguiente, que se trata de las verdaderas conversiones, son las más extensas. Tome su tiempo estudiándolas, por eso es bueno que lo baje, lo tenga en su casa, en su compu, en su tablet, y la vaya leyendo en la semana. ¿Tienen tarea esta semana? Hay tarea, van a ver que ahora sí vamos a pedir tarea. Está en la misma lección. Si quiere pasar un par de semanas con cada una de las lecciones sobre las conversiones, que es lo que han hecho muchos hermanos de nuestra iglesia, está bien, porque lo que va a aprender es muy importante. La parábola del sembrador, ¿quién puede leer ahí ese texto, por favor? La parábola del sembrador, ¿qué dice? ¿Alcanzan a leer?
Aparece en los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Es importante en este momento que usted en la parábola del sembrador, que usted lea la parábola del sembrador en su totalidad. Toda la enseñanza de esta lección y la siguiente, sobre el tema importante de las 5 señales de una verdadera conversión, se basa en esta parábola. Todo lo que vamos a ver, también para los que están mirando, es en base a la parábola del sembrador. Eso está en Mateo. A ver, Samuel, por favor, Mateo 13, 1 al 9. Y después 13, ahí mismo, después de la aplicación de Mateo 13, 18 al 23. Ahora va. Hugo, por favor, Marcos 4, 1 al 8. Y también de la interpretación de Marcos 4, 14 al 20. Ahora le repito. A ver quién más. Leonardo, por favor, Lucas 8, 14 al 15. Vamos a leer y ustedes me van a ir diciendo en un momento los elementos de la parábola. Mateo 13, 1 al 9. Leemos, por favor. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntaron mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Ahora lo lee 18 al 23. Acá el Señor explica la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Digo, no? Sí, hasta el 23. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Muy bien, ahora el siguiente, creo que era Hugo, Marcos 4, 1 al 8. Bueno, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y le decían su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó en el camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. La interpretación está en 14 al 20. Marcos 4. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo,
pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Muchas gracias, Hugo. Sigue Leonardo ahora con Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a vosotros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los que junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la tierra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cuando hemos leído los 3 textos que explican la parábola del sembrador, ahora entre nosotros vamos a responder esto. ¿Quién es el sembrador? Vamos a preguntar, a ver. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién lo puede decir? Samuel ya sabe la respuesta. Hugo también. ¿Quién es el sembrador? Que está diciendo la palabra. El predicador. El predicador es el que dice la palabra. El que predica, el predicador. Ahí está en el apunte. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el predicador, es el que busca, el que sale en busca de los pecadores para sembrar la semilla del Evangelio en sus corazones. Cada cristiano debe ser sembrador, porque todos tenemos el deber de testificar y evangelizar. Cada uno de nosotros somos sembradores. En nuestro trabajo, con un folleto, hablando del Señor, sembramos. Hay un himno muy lindo que cantamos de este tema del sembrador. Sembraré en corazones de mármol, sembraré en corazones sensibles. El sembrador entonces es el que siembra, es el que hace la obra. ¿Qué es la semilla? La La palabra. palabra de Dios. En sí podemos decir que es el Evangelio, ¿no? Muy bien. La semilla es la palabra de Dios, predicando y enseñando la Biblia, o sea, hablando a otros acerca de la palabra. Y bueno, Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola. La semilla lo aclara el mismo texto, es la palabra de Dios. ¿Qué son los terrenos? Nosotros. Nosotros. Me gustó eso.
nosotros. Podemos decir más puntualmente que más allá de nosotros es nuestro corazón de los hombres. ¿Sí? Bueno, a ver, el primer tipo de tierra o el primer terreno son 4 diferentes. ¿Lo vieron que lo hemos leído? 4 diferentes tipos de tierra. ¿Cómo se llama el primero? La semilla cae junto al camino. Muy bien. Marcos 4:15 dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. Junto al camino. ¿Qué era junto al camino? Igual lo vamos a ver. Cuando se salía a sembrar, hoy cuando cambió mucho, ¿alguno hizo quinta en su casa? ¿Huerta? ¿Sembró? ¿Cuánto hicieron? Bueno, generalmente entre los almácigos está el caminito por donde usted va y pone la semilla en la tierra de la vuelta. Pero antiguamente la semilla se ponía en un saco, en un costal, y se iba sembrando areo. Es la palabra que usa Santiago, por ejemplo, a los judíos en la dispersión. Dispersión hablaba de el viento que lleva la semilla. Eran los judíos perseguidos que salieron por todos lados. La idea es que iba tirando semillas. Pero algunas semillas caían justo en el camino donde usted iba pisando. ¿Cómo es el camino ese? Duro. ¿Por qué? Porque no está, porque es donde se pisa siempre. Junto al camino. Es interesante. Muy bien. El segundo tipo de tierra, ¿cuál es? Pedregal. Piedras. Muy bien. El segundo dice que cae en piedras. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿cómo? Con alegría, con gozo, lloran, gritan, ¡ay, encontré una iglesia! Emoción. En una palabra es todo emoción. Pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, se va. Eso es lo que muchos, me adelanto un poquito, lo que muchos dicen, este hermano venía a la iglesia, pero está apartado. Cuando empezó a apretar la tribulación, y es interesante, miren, es muy lindo este material, en realidad la parábola del sembrador. Porque, ¿qué necesita la planta para crecer? A ver, ¿cuántos hicieron el ensayo del secante con los porotos en el frasco y el algodón húmedo adentro? ¿Se acuerdan? ¿Qué necesita una planta para crecer? Sol y agua. ¿Qué se produce en la planta para crecer? Es una palabra que estudiamos en biología. No, ya sé. ¿Cómo se produce la fotosíntesis? ¡Qué lío! ¿Cómo se produce? La misma palabra te lo dice. ¿Por la acción de quién? Del sol. Es la energía que produce que la planta crezca. Pero si la planta fue sembrada entre los cascotes, entre las piedras, el mismo sol que produce la fotosíntesis, el mismo sol que ayuda a crecer, la quema. Interesante. Interesante. El tercer grupo, bueno, piedras. El tercer terreno. Los espinos. Espinos. Y dice el texto, estos son los que fueron sembrados juntos sobre espinos, entre espinos, perdón, no tengo la anterior. Entre espinos. Y dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas
y las codicias de entre otras cosas entran, los espinos ahogan. En las piedras se secan, ¿está bien? Se secan. ¿Quién los seca? El sol. Que es figura de los problemas. Los espinos ahogan. Y acá habla de ansiedades, ¿no? Bien. Cuarto terreno. ¿Cuál es? Una buena tierra. Buena tierra. ¿Sabes cómo se nos cae a veces? Es como que esto te abre el entendimiento y demuestra, wow, ¿cuántas iglesias están dando un falso evangelio y una falsa expectativa a la gente? Porque a la gente le gusta esto, la emoción, sentir algo cuando va a la iglesia. Y eso es uno de entre las piedras. Pero esto, dice, la tierra, en estos pasajes se refiere específicamente al corazón. Al corazón del hombre que oye la predicación de la palabra de Dios. El corazón es lo interior de uno, lo más profundo de su ser, la fuente de sus pensamientos, lo íntimo. Ni aún nosotros mismos conocemos nuestro corazón, Dios lo conoce. Dice, observe en lo que sigue, que tres de los 4 tipos de tierra no producen salvación. 3 de los 4 tipos de tierra no producen salvación, no producen ninguna conversión y en muchos casos terminan en falsas conversiones. Terrible, ¿no? Estamos definiendo solamente la parábola del sembrador, no estamos inventando nada. Usa la palabra infructuosa. ¿Qué es infructuoso? Es que no hay fruto. La salvación, ¿da fruto o no da fruto? Sí. Es más, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, decía, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. La salvación que no da fruto está dentro de este grupo. Bueno, ¿cómo estamos con el horario? Nosotros empezamos a las 10, hasta las 11, ¿no? Yo ya me perdí. Hasta las 11. Vamos con la semilla, la de junto al camino. Síganme ahí, por favor. Es en la página 15. Creo que es la otra, ¿no? Los que llegan a leer, no se pueden agrandar más, pero traten de conseguirlo, o ir bajándolo, fotocopiándolo de alguna forma. Junto al camino, vamos a camino. Junto al camino. Vamos a ver ahora, ¿quién puede leer Marcos 4, 3 al 4? Marcos 4, 3 al 4, por favor. Hoy, he aquí el sembrador salía a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Bien, y Marcos 4, 14 al 15 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, miren los verbos, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Es terrible. Pero el título de junto al camino, para que puedas entender, es el que oye y olvida. Esas personas que, como cuando nuestra madre dice, ¿me estás escuchando? Usted sabe. Y, sí. Pasaron 2 días después de, ¿qué te dije yo el lunes? Te olvidaste. Lo digo por el precio. Pero lo que dice la parábola del sembrador, que esta gente que escuchó el Evangelio es así. Oyó, no te prestó atención. En realidad su corazón está, ¿se acuerdan que vimos? Es un corazón duro. No tiene interés. Entonces, es una triste realidad, dice que muchos que oyen el Evangelio
Se les olvida porque Satanás, llamado el malo, el diablo, es el que quita la palabra que se siembra en el corazón. Por eso debemos predicar orando mucho. Muchos que oyen el Evangelio simplemente no lo entienden. Hermanos, pasaron el tiempo de Pablo. Dice que cuando Pablo habla en 1 Corintios, no, 2 Corintios, el Evangelio es locura. 1 Corintios. Es locura a lo que se pierde. La palabra locura es moría, es tonta. La palabra griega es moria y significa tonta, sin sentido. Y bueno, Pablo dijo, para el hombre natural, dice, no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Y para eso es locura. Muchos que oyen el Evangelio no lo entienden. El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. El enemigo quiere estorbar la obra de Dios y lo hace quitando la semilla que se siembra en los corazones. 2 Corintios 4, 3 al 4 dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, es como que están ciegos espiritualmente, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. 2 Corintios 4, 3 al 4. 2 Corintios 4, 3 al 4 es lo que muestra la parábola del sembrador con este terreno. Los escribas y los fariseos eran un ejemplo de esto. Y un ejemplo malo de que Cristo sembraba el Evangelio continuamente y ellos lo rechazaban. No veían. ¿Vieron cuando en Lucas 4 él dice, hoy se ha cumplido lo que decía el rollo? Hoy se ha cumplido. Delante de sus ojos, dice, hubo un silencio terrible. Pero no creyeron. Delante de él se cumplían todas las profecías. Ciegos. ¿Nunca te pasó que predicas a una persona que predicaba Dios y no entiende como que no le entra? ¿A alguien le pasó? ¿A Leonardo? ¿A vecinos? ¿Quieren compartir un poco? Sí, hay mucha experiencia, ¿no? En ese sentido de que me pareciera que está dormido, o sea, y en realidad no da gusto, digamos, no predicar a esta clase de personas, ¿no? Porque es como que no te está prestando atención, ¿no? Y bueno, obviamente eso es la palabra, ¿no? Que tienen un corazón duro y aparte de eso el diablo lo ciega, ¿no? Su entendimiento espiritual y no le resplandezca la luz del Evangelio, es difícil, ¿no? Pero y no entienden. No entienden. Es más, te puedes llegar a decir, ¿cómo puedes creer eso? ¿No? ¿Le pasó? Por eso la importancia que usted dijo, el orar mucho previamente, porque esto es una guerra espiritual, no es contra la persona, ¿no? Es una guerra espiritual. Sí, en realidad tapa los oídos y los ojos de las personas. El corazón está duro. Satanás no quiere que se salve. Obviamente tenemos que orar mucho para que el Señor quite el velo, la venda, ¿no? Sí. Pero este es el terreno de gente que no quiere saber nada. Le hablas y es una tapia. Es una tapia. Yo tenía un compañero de trabajo y hablándole de la palabra me dijo, no, esta religión, la religión de ustedes son para los viejos. No para los viejos. Era joven, tenía 18 años. Ya, tenía que disfrutar la vida. Claro. La semilla entre pedregales, entre piedras, está ahí. Fíjense, ¿qué dice? ¿Qué particularidad tiene ese? Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, dice Marcos 4, 5 al 6. Y porque no tenía raíz, se secó. Y aclara Marcos 4, 16 al 17. Estos son asimismo los que fueron sacados en pedregales, los que cuando han oído, esto también oye, fíjense que el anterior también oye, pero el terreno está duro. Oído, la reciben al momento, la reciben con gozo. ¿Qué significa eso?
¿Están contentos? ¿No? ¿Han visto gente así que en el momento de la predicación se emocionan? Vienen y abrazan, ¡ay, es lo que necesitaba! Y lloran. No está mal lo que se emociona y lloran, hermano. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos emocionado a ver el bautismo? Cuando se bautizó la hija de Marco, Camila, creo que lloramos todos. El foco que pone la parábola del sembrador acá es que solamente se emociona. Norberto Jiménez, un cantante cristiano, cantó diciendo, solo fue emoción, una canción hermosísima. Mi vida no cambió. Solo me di cuenta que todo fue emoción y mi vida no cambió. Ese es este. Ese es este. Y dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bueno, ¿qué dice el título en punto número 2? Ahí, la semilla en pedregales. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo podemos resumir? Creo por un tiempo. Oye, cree, miren esto, oye, cree, y está entre paréntesis, por un tiempo. Interesante, ¿no? Eso dice la palabra del sembrador. Este es el falso convertido. Es tan importante que entendamos este asunto, que vamos a analizarlo a fondo luego. Estas personas oyen la palabra, la reciben con gozo, o sea, oyen el Evangelio, creen, son creyentes, pero solo por un tiempo. Vamos a un texto que está en Juan, no está acá. Yo tengo otro que tenía el texto acá. En Juan capítulo 2, el Evangelio de según San Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 23. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ah, qué lindo pasaje. Mire, vamos a leerlo otra vez. Están despiertos, ¿no? Vamos, como hicimos con el otro texto, hacemos lo mismo con esto. Quiero que lo expliquen. No la aplicación, expliquen el texto. ¿Qué estaba pasando con Jesús? Estando en Jerusalén. ¿Dónde estaba Jesús? En Jerusalén. ¿En la fiesta de qué? De la Pascua. Es la fiesta más importante de los judíos. Algunos creyeron en su nombre. ¿No? ¿Cuántos creyeron en su nombre? Muchos, ¿no? Levantaron la mano, pasaron al frente, hicieron una oración. No, no dice nada de eso. Pero dice que muchos creyeron en su nombre. ¿Amén? Amén. Qué lindo, ¿no? Exitoso. ¿Cómo creyeron en su nombre? Coma. Ahí hay una coma. ¿Lo ven? ¿Cómo creyeron en su nombre? ¿Qué veían? ¿Qué era una señal? Ah, ustedes han visto, el pastor Cristian subió el libro de Fuego Extraño. Fuego Extraño, ¿no? También está el libro carismático. ¿Qué es una señal? La señal de apóstol, la señal del Señor, ¿qué era? Ahí, si lo han leído. Era una... ¿Quién habla? Están todos tapados. Gerardo, ¿qué era una señal? Era una testificación de la palabra de Dios sobre... o sea, era para testificar que ese mensajero venía de Dios. En Cristo, vamos al Señor, no vamos a los otros. Era una certificación que Él era el Mesías. La señal indicaba, una señal te indica, Él es el Mesías. Lo que Nicodemo le dijo a Jesús. Bien. Entonces, ¿qué miraba esta gente? ¿Cómo creyó? Mirando los milagros que él hacía. Bien.
Pero Jesús dice, no se fiaba de ellos. ¿Qué significa no se fiaba de ellos? No les creía. Fiar confiaba. Pero, a ver, muchos habían creído en su nombre, ¿sí o no? Y el Señor no creía en ellos, ¿sí o no? ¿Por qué ocurría eso? A ver, si ellos dijeron que creían en el Señor, ¿cómo puede ser que el Señor diga, yo no les creo a ellos? Creían en los milagros que hacían. Porque ellos creyeron En lo que veían. viendo las señales. Pero dice que Jesús no se... Es más, al término de su ministerio, y cuando aparece a Tomás, ¿se acuerdan que Tomás no creía? Si yo no veo, no veo. No, pero el Señor resucitó. No, si yo no veo y no meto mi mano en el costado, en sus manos, yo no creo. ¿Qué hizo el Señor cuando resucitó? Vino con las manos. Apareció a Tomás de noche, estando las puertas cerradas, y evidentemente, bueno, ahí nos metemos en otro tema, el Señor conserva las marcas. Es impresionante. Y dice, vení Tomás, poné tu mano acá, vení Tomás, meté tu mano en mi mano, en mi costado. ¿Llega Tomás a tocar al Señor? No, cae de rodillas. Señor mío y Dios mío. Bueno, pero volvemos al texto. Dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque, ¿por qué? A diferencia del pastor Cristian, de mí, de cualquier otro pastor, él conocía a todos. Y esto es una evidencia de lo que oyen y creen por un tiempo. ¿Por qué? No tenía necesidad que nadie le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Pero él dijo, esta gente creyó viendo. ¿Cómo cree? ¿Cómo dice la iglesia hoy que la gente tiene que creer? ¿Qué demanda la gente hoy para creer en Dios? Es más, muchos creyentes predican así, que los milagros son necesarios para que la gente crea. ¿Es así? ¿Cómo creyó esta gente entonces? ¿Permanecieron o no permanecieron? No, él dijo, yo no le... El Señor está hablando acá, no un pastor. El Señor dice, yo no le creo. Ellos dicen haber creído. Yo no me fío de ellos. Pablo dijo, ¿por qué andamos? No, por vista. A Tomás después le exhortó, dijo Tomás. Exactamente. Bueno, avanzamos un poquito más. Las semillas entonces en pedregales, estas personas oyen la palabra, la reciben con gozo como los que estaban en la fiesta de la Pascua, pero oyen y creen solo por un tiempo. Solo por un tiempo. Cuando el sol de las pruebas, fíjense que en Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, amén, aleluya. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Y al tiempo de la prueba se apartan. ¿Por qué se apartan? ¿Por qué se aparta, como conocemos mucha gente? Y no los vemos más. Algunos sí, ojo, no estamos diciendo que toda la gente que por ahí sufre una tribulación, se enoja con el Señor en la prueba como pasaba con los salmistas. Hay creyentes que todos pasamos el valle de la aflicción, en algún momento. Nos desanimamos y necesitamos de ese hermano que nos pegue un cachetazo o el mismo Señor nos levante, pero vuelve. Siempre pasa. Porque la particularidad de creyentes que permanece. Pero ¿por qué esta gente se aparta? Porque piensan que el Señor es solo beneficio. Es que a veces se les predica eso. Lo único que nos dice que el sol los quema. En la tribulación, en las pruebas. ¿La figura de qué es el sol? Prueba, tribulación, tentación.
¿Se acuerdan de la fotosíntesis? El mismo sol que hace crecer a las plantas es el mismo sol que quema a la que solamente... ¿Vieron cuando plantan, cae una semilla de tomate en un montón de cascotes? Y crecen las plantitas, pero esto es raquística. Y después viene un sol del verano, la quemó. Ni siquiera saca un tomate de él. Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando el sol de las pruebas, la tribulación, la tentación, la persecución sale, estos creyentes se apartan de la fe y su falsa conversión se manifiesta. Pablo habla de estos falsos convertidos en la primera carta de Corintios. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el que también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Pone una característica, persevera. Si no persevera, no son salvos. La mera creencia no es suficiente para ser salvo. Uno tiene que arrepentirse. Bueno, ¿qué era creer? El pastor Cristian lo definió el domingo pasado. ¿Qué era creer? Porque Santiago dice que los demonios también creen. ¿Qué le faltó a esta planta, a esta semilla, a este terreno? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Esa puerta. Profundidad. ¿Qué más? Arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento. ¿Qué era arrepentimiento y creer? En una frase, ¿quién lo puede decir? A ver, Samuel. Bueno, el pastor Cristian había comentado que es en la cara de una moneda, que es fe y arrepentimiento es una sola moneda, tiene dos caras, van juntas. Sí. Que mucha gente cree solamente, mucha gente que está en el mundo cree en Jesús, en Dios, en la iglesia. Exactamente. Ellos están creyendo. Y bueno, pero ellos no tienen el arrepentimiento para vida. Exactamente. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá, hermano? ¿Vamos bien? O sea, que ahí sería bueno aclarar, digamos, entonces no son salvos, porque a uno se confunde y dice, pero creció la semilla, brotó, o sea, tuvo vida en algún momento. Entonces ahí a veces hay una confusión de que muchos dicen, pero fue salvo. Entonces cuando se aparta, ¿qué va a hacer? ¿Se pierde la salvación o qué va a hacer? ¿Qué le contestan? ¿Entendieron lo de Leonardo? Bueno, pero la planta salió, entonces fue salvo y después se perdió. ¿Qué significa? Es una metáfora, hermano. Siempre está latente, ¿no? Siempre está latente. La palabra de Dios, yo lo he visto y lo he escuchado. Están los que vienen a la iglesia, siguen concurriendo, se reúnen, oran, cantan todo. Pero luego hay un tiempo donde se aparta. Es la persona en sí. No es por duda, no es por no creer en el Señor, pero se apartan, se sienten mal, se sienten arrepentidos. Yo he tratado en mi propia familia. Entonces después vuelven a leer la Biblia y vuelven a resucitar. Claro. En la palabra. Lo que está diciendo este terreno, estamos en el segundo, hoy terminamos con esto, porque ya se nos fue la hora, es que no vuelven y que no llegaron a dar fruto. Eso es clave en este, es una parábola. Te explica que brotó la planta pero que no llegó a dar fruto. Claro. Y el evangelio es sinónimo de fruto, fruto de arrepentimiento, fruto que nos da el Señor con nuestra fe. ¿Sí? Yo tengo 5 hijas mujeres, todas están bautizadas. Las 2 primeras son las que más trabajan para el Señor y están en las iglesias, todo eso. De hecho, mi segunda hija, mi nieta, la hija de ella, viajó a Perú a joyería y está en Perú con el marido, con 2 hijos. Van por un año, van siguiendo al Señor. Y en cambio, las otras, no, esa es como la que crecieron, crecieron por un tiempo. Es bueno lo que dice Juan.
Nosotros vamos a ir teniendo más luz con todo esto. Bueno, recién empezamos. Ahora tenemos que tener cuidado que es humano, a todos nos pasa, más a los pastores que estamos pensando, esta persona también vino, ¿será que no es salva? Empezamos ya a elaborar, a pasar todo el directorio de la gente que conocemos por un filtro. Esperemos, oremos por las personas. Pero Dios puede hacer un cambio tan drástico. Lo que la parábola del sembrador nos muestra es que siempre, a través de todos los siglos, va a haber 4 terrenos. Va a haber gente dura, va a haber gente que cree por emoción, nada más, como vimos recién, los que esperan ver algo. Después vamos a ver personas que se acercan, pero en realidad su corazón está en el trabajo, son los afanes, la riqueza, y se ahogan. Y después vamos a ver personas que llegan al Señor y dan fruto. Y vamos a ver que esas personas que dan fruto, algunos de los frutos son inmediatos como Saqueo, otros llevan más tiempo, porque dice a 30, 60 y a 100 por uno. Aún dentro del terreno fructífero, el Señor tiene su trato particular con cada uno. Es hermoso. Les digo que esta parábola nos abre un panorama y nos muestra, y nos hace evaluar nuestro corazón. Vamos a terminar porque se nos fue. Yo no sé si estamos bien ahí. Nosotros decidimos extender un poquito sin mezclarnos con el otro grupo. Estamos en 11:05. Igual es a las 12. ¿Sigo un poquito más? ¿Hasta el cuarto? Tenemos que decir a qué hora terminamos. Damos un poquito más entonces. Un poquito más. Más los que están en la casa, que están tomando mate, están mirando re cómodos. No tienen problema. Hermano, la mera creencia no es suficiente. Si alguno cree sin arrepentirse, como vimos en página 15 al final, no es algo, como bien decía recién Samuel, Juan. Estos falsos convertidos son los que profesan. Profesan es que dicen, yo soy salvo, yo soy creyente de tantos años, pero con sus hechos lo niegan. Estamos en página 16, arriba. Son reprobados y al tiempo, y las pruebas lo va a sacar a reducir. Por ejemplo, Tito 1, capítulo 1, versículo 15 al 16, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. Terrible, Pablo en Tito, cuando habla de los cretenses. Profesan conocer a Dios. ¿Cuántos no? Profesan, dicen ser cristianos, pero con los hechos lo niegan. ¿Ves que ese problema hubo siempre? Siempre hubo. Siendo abominable, rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. O sea, Pablo está diciendo, vienen a la iglesia y dicen ser cristianos y en la semana son un desastre, son un demonio. Eso dice Pablo de los cretenses, dijo, malas bestias, ociosos, mentirosos, cada adjetivo, como decía el pastor Henry, buena mandarina, buena mandarina. Pero había en el tiempo de la iglesia primitiva. Pablo sabía que había falsos convertidos aún en la iglesia del primer siglo, durante su ministerio. Por eso exhortó a los creyentes en los Corintios a examinarse. Demas es un buen ejemplo de este tipo de tierra, de corazón de creyente. Su conversión fue falsa y por tanto con el paso del tiempo él se apartó de la fe amando este mundo. Y ahí siempre sale comentario acá. Porque Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice que Demas le desamparó amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Un muchacho que fue parte del gran equipo, el hermoso e importante equipo misionero de Pablo. Demas. ¿Leyeron alguna vez de él? Demas era parte estaba en las filas de los que predicaban, de los viajes misioneros de Pablo. Se fue, un día le chifló el moño y dice, una característica dice, amando. ¿Lo ven? Estamos en 2 Timoteo 4:10. Porque muchos toman este pasaje y dicen, bueno, lo que pasa es que Demas se apartó.
Porque Pablo dice, me ha desamparado amando. Y esto es, vamos a hacer así, agapao. ¿Qué era el término ágape? ¿Qué era ágape? Una fiesta, desatada y todo. Sí, para nosotros los cristianos debe decir, vamos a tener un ágape como tener una comida, pero el verbo agapao, ¿qué significaba? Es por el cual podemos decir que amamos a Dios. No, hermano, ágape es la definición de amor en el griego. Y es el amor ágape que Pablo define tan detalladamente en 1 Corintios 13. No busca lo suyo, no guarda rencor. Es un amor de entrega absoluta. Se anula a sí mismo y se entrega. Ese es el verbo agapao, amar. 1 Corintios 13, que lo usamos muchas veces para los matrimonios. Bueno, dice que Demas amó a este mundo, lo abrazó, él amaba a este mundo. Se identificaba, se entregaba por este mundo. ¿Qué dijo Juan en cuanto a amor al mundo? El apóstol Juan. No ames al mundo. Si algún, está bien, sí, Leonardo. No ames al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿se entiende? Por eso el autor pone que Demas es un ejemplo de este terreno. Cuando las cosas empezaron a apretar, se fue al mundo, abandonó todo, desconoció a Pablo. El enemigo de Dios, el que como Demas ama este mundo, necesita la reconciliación con el Señor Jesucristo. O sea, no tiene salvación y por lo tanto debe arrepentirse de sus pecados para poner su fe en el Señor. ¿Por qué la iglesia hoy cristiana llama a una reconciliación con el mundo y adapta a la iglesia al mundo? ¿Por qué? Díganme. No sé qué no. ¿Están todos tapados? ¿Por qué la iglesia hoy cristiana seduce a la gente con parecerse más al mundo y adapta sus cultos, sus reuniones, sus canciones al mundo? ¿Por qué? Para atraer gente del mundo. Pero la gente del mundo, ¿se quedaría si predicamos esto? No, porque son del mundo. Y el mundo ama lo suyo. Demas pasó eso. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo mucho más, siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta gente necesita reconciliación. Esta gente necesita, en vez de decirle, ay, pero ¿te acordás? Vos hiciste una oración con la maestra de la escuela dominical. Vos venías a la iglesia y te bautizaste. Hermano, lo principal era, ¿sabes qué? Te amamos mucho. Yo quiero enseñarte el Evangelio. Quiero que escuches el Evangelio otra vez. No, pero ¿por qué? Porque quizás no has creído. Y si es humilde, lo va a recibir. Muchas veces nos ha pasado. Bueno, gente que viene acá a nuestra iglesia, pasó por este filtro. Varias personas se bautizaron de nuevo, porque fueron bautizados siendo, como les decía yo, se dieron un baño nada más, ni sabían lo que hacían. ¿Es verdad o no es verdad, hermano? ¿Pasó o no pasó? Ah, ¿usted pasó? Sí. Ah, ¿usted se había bautizado antes también? Ah, pero no sabía qué era. Decían que el bautismo salvaba. Bueno, acá tenemos una, yo me había olvidado. Hay varios, Marta, me acuerdo, La famosa célula. La famosa célula. Claro, que dice, bueno, hay bautismo y uno se bautiza. Ni entendió. Bueno, vamos a orar y vamos a dejar tiempo para compartir. Este es el terreno porque si entro en el otro nos va a llevar mucho más tiempo. Nos queda la semilla entre espinos. Ahora, miren, traten de imprimirlo o verlo en el celular y lo copian en un cuaderno. La hoja 21, hay una tarea que va a ayudar a que este conocimiento que hoy adquirieron lo mastiquen en la semana. La hoja 21.
Pueden verlo ahí e ir compartiendo, por ejemplo, entre esposos, ir charlando el material, ir haciéndolo y se repasa lo que estuvimos viendo hasta hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Tiempo para preguntas hay? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? No escuché, estaba hablando con él. Pastor, pensaba mientras vamos viendo el estudio y a veces la evidencia externa, ¿no? El fruto externo, no quiere decir que es evidencia de salvación, ¿no? Sino que, como decía, ¿no? El sol va a probar realmente si realmente uno, creo, está creyendo en el Señor. Si la prueba y la lucha nos va a demostrar a nosotros si realmente estamos creyendo en Dios o no, y si realmente vivimos a Cristo por salvación. Es decir, mucha gente, nosotros mismos, cualquiera, todos estamos acá, venimos a servir al Señor, vino a adorar al Señor, la palabra es edificante, crecemos. Pero realmente uno ve su fe y su confianza en el Señor cuando uno está pasando las pruebas y las luchas. Si yo llego a pasar una prueba y una lucha fuerte, yo rechazo la iglesia, no quiere decir que soy salvo si yo rechazo a Dios por la prueba. Es decir, eso va a reflejar a mí, me da entendimiento a mí si realmente soy salvo o no. Así que oremos al Señor para que nos ayude, para que nos pruebe, por así decirlo. Yo, gracias a Dios, lo he visto, estudio y me ha ayudado a examinarme a mí mismo, a las pruebas y las luchas. Y gracias a Dios me ha mostrado su amor hacia mí, o su palabra, y cómo me ha salvado, cómo realmente veo una nueva naturaleza en mi vida. Y nada, bueno, gracias a Dios por eso. Y bueno, es algo bueno que plasmamos pruebas y luchas, porque realmente nos hacen ver nuestro corazón y realmente si estamos creyendo o no. Amén. Amén. Bueno, el domingo pasado Cristian habló, pero no tocaste el tema de las pruebas, más hacedora de la palabra. Pero ese capítulo 1 de Santiago habla que la prueba es necesaria. Pedro también dice, la prueba para el creyente es necesaria. Y todos pasamos, en algún momento atravesamos sufrimiento. Y es necesario porque nos hace madurar. Es un filtro, exactamente. Pero en las personas que no creen, se desaniman, rechazan a Dios, se enojan contra Dios y se van. Pero por ejemplo, dice el apóstol Pedro que sale más brilloso, o sea, más puro. Exactamente, como un crisol. Laura. No, que yo, por ejemplo, cuando llego al camino del Señor, tengo un hijo de 23 años, justo cayó preso. Obviamente me enojé con el Señor, pero permanecí. Mi hijo hace 5 años ya está preso y permanecí en el Señor. Permanecí porque, si no, ¿de quién me agarraba? Era algo espantoso. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Sí, ahí fue cuando más me aferré al Señor. Amén. Por eso yo creo que realmente, porque muchas veces me planteo, ¿soy una verdadera cristiana? ¿Soy creyente? Yo siempre me hago esta pregunta. Porque a un principio yo era una cristiana falsa. Entonces todo esto que usted enseña te hace ver quién verdaderamente sos. Sí. Y al permanecer te hace un cristiano salvo. Y hay un versículo que no me acuerdo porque no tengo muy buena memoria, que dice, eran de nosotros, estaban con nosotros, salieron de nosotros. Amo ese versículo, Sí. porque es tan real. Y dice, porque no permanecieron. Es tan real, Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y palabra clave que usted puede marcar en primera de Juan, con todos sus sinónimos, la palabra permanece o perseverar, van a ver la cantidad de veces que aparece. Sinónimo de salvación, sinónimo. Permanecer, prevalecer, perseverar, sinónimo. Me levanto y sigo y exclamo como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, o Salmo 75, 23, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, no es Yo creo que el cristiano que se pregunta, ¿soy verdaderamente salvo? Es por la perseverancia. Creo que lo dice MacArthur. Sí, es una Y evidencia. yo el Fuego Extraño me lo imprimí, que es un librote así. Sí, yo lo vi. Sí, y bueno, de a poco lo estoy leyendo, tengo muchas cosas. Quiero a veces estudiar tanto y... Amén, Bueno. amén, qué lindo, hermano. Bueno, dejamos tiempo para saludarnos antes que llegue toda la otra patota. A seguir cuidándonos. Yo no sé qué está pasando, ahora hay rebrote. Sí, hay que Tenemos cuidarnos. conocidos en Chile, en Paraguay, en todos lados. Seguir cuidándonos, alcohol, barbijo, y tener cuidado. Y orar porque lleguen más vacunas.
Vamos a orar, el pastor Cristian nos pide. Señor, gracias te damos, porque cada vez que tocamos alguna parte, Señor, del Evangelio, vemos la profundidad, Señor, de lo que es. Muchas veces pensamos que el Evangelio es el ABC y no es así, Señor. Al estudiarlo es glorioso, es eterno. Aún en los cielos, Señor, vamos a seguir estudiándolo por la eternidad. Pero oramos, Señor, para que ese Evangelio, Señor, siga, que tiene el poder, Señor, de transformar vidas, siga, Señor, haciendo el efecto en los corazones nuestros y las personas que todavía no han creído, Señor. Que tú le quites la venda, que los traigas, Señor, de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Y vean la gloriosa persona de Cristo tal cual es, Señor. En el nombre de Jesús, amén.